Un viaje al centro de la Tierra, donde las temperaturas son de 7.204 grados centígrados, más caliente que la superficie del Sol. La fuerza más poderosa sobre la faz del planeta mueve continentes enteros, crea montañas y las destruye. Y un inimaginable invierno helado que dura 100.000 años. Algunos de los más grandes descubrimientos en la historia de la ciencia revelan que vivimos en un planeta increíblemente complejo y dinámico. Descubrimientos que abrieron nuestros ojos, cambiando lo que vemos arriba en el cielo y abajo en la tierra. Cien grandes descubrimientos, ciencias de la Tierra. En marzo de 1980, los geólogos detectaron una serie de pequeños sismos aquí debajo del monte Santa Elena, en el estado de Washington. Era una señal de que el durmiente volcán estaba despertándose. Finalmente, en la mañana del 8 de mayo, lo hizo. El monte Santa Elena hizo erupción con una fuerza 500 veces mayor que la bomba atómica que cayó en Hiroshima. Una nube de ceniza caliente rugió a 25 kilómetros en la atmósfera. Se destruyeron 640 kilómetros cuadrados de bosques, 6 millones de árboles, suficiente madera para construir 300.000 casas de 2 plantas. A través de la historia, la civilización siempre vivió con la amenaza de sismos y volcanes. Pero la causa de su destructivo poder permanecía oculta, envuelta en un misterio. No fue sino hasta nuestro primer gran descubrimiento que una imagen de lo que estaba sucediendo dentro de la Tierra comenzó a emerger. El núcleo externo. Durante siglos, lo que sabíamos del interior de la Tierra provenía de los trabajos en las minas, como esta. No fue hasta que los científicos comenzaron a usar sismógrafos para estudiar los terremotos que obtuvieron una comprensión más precisa del interior de la Tierra. Cuando un sismo tiene lugar, los sismógrafos miden la velocidad y la intensidad de las ondas sísmicas que vibran debajo de la Tierra. Utilizando este método, los científicos identificaron diferentes estratos dentro de la Tierra. Cada uno se caracterizaba por los cambios en la densidad de la roca. Por ejemplo, el primer estrato fue la corteza, una piel de roca cubriendo el planeta. Su profundidad variaba entre los 5 y 50 kilómetros. Debajo de eso estaba el manto, con una profundidad de alrededor de los 3.000 kilómetros. Y para lo que estaba debajo de eso, un importante descubrimiento proporcionó la primera clave. En 1906, el geólogo británico Richard Oldman estaba analizando las lecturas sismográficas causadas por un gran terremoto, cuando vio algo extraño. A medida que las vibraciones del terremoto reverberaban, ellas no llegaban al centro de la Tierra como se esperaba. Era como si se toparan con un obstáculo. Oldman se dio cuenta de que esta debía ser la parte más interna de la Tierra, una densa masa lo suficientemente dura para desviar las ondas sísmicas en su camino hacia abajo. Oldman había descubierto el núcleo de la Tierra. Fue un descubrimiento notable, porque fue la base para que el trabajo de otro científico nos ayudara a revolucionar nuestra comprensión de lo que estaba sucediendo dentro de la Tierra. El núcleo interno. Con el descubrimiento de Oldman, muchos creyeron que la descripción del núcleo de la Tierra estaba completa. Pero a comienzos de 1930, Inge Lehmann no estaba tan segura. Lehmann fue una sismóloga danesa que trabajó intensamente en Dinamarca y Groenlandia, estudiando la velocidad de las ondas sísmicas de los terremotos. En 1936 estaba analizando un terremoto que había ocurrido algunos años antes. Estaciones sismológicas en todo el mundo habían grabado el mismo sismo.
Comparando sus lecturas, Lehman calculó que a medida que las ondas sísmicas pasaban a través del núcleo de la Tierra, su velocidad se modificaba, como si hubieran encontrado algún tipo de límite. Esto le hizo pensar que algo faltaba de la estructura aceptada del interior de la Tierra. La Tierra no tenía solo un núcleo, tenía dos. El núcleo que Lehman halló fue el núcleo interno. Hoy en día, con precisas mediciones sísmicas, sabemos que está hecho de hierro sólido. Sólido, porque la gravedad en el centro de la Tierra crea una presión 3 millones de veces mayor que la que ejerce sobre la superficie. El núcleo que Richard Ullman descubrió resultó ser el núcleo exterior. Está compuesto de hierro líquido y de otros elementos. Una masa caliente que genera corrientes eléctricas que crean el campo magnético que protege la Tierra de peligrosas radiaciones cósmicas. Y los dos núcleos juntos que descubrieron Ullman y Lehman forman una enorme estructura de casi 6.000 kilómetros de diámetro, apenas más grande que el planeta Marte. En el centro del núcleo, la temperatura puede ser de unos 7.200 grados centígrados, que es 2.000 grados más caliente que la superficie del Sol. Para tener una mejor comprensión de lo que aprendimos del descubrimiento de los dos núcleos de la Tierra, estoy con la doctora Katherine Johnson, profesora de geofísica, que hace investigaciones de campo en una mina localizada al sur de California. ¿Qué hace que la Tierra sea caliente? El calor original de la Tierra proviene de cómo la Tierra se formó. Fue a través de la colisión de pequeños cuerpos. Los llamamos planetesimals. La colisión de esos cuerpos liberó una enorme cantidad de calor. Provenientes de grandes distancias. Así es, chocando unas con otras y convirtiendo toda su energía cinética en calor. ¿Y ese calor aún está aquí? Y ese calor aún está aquí. También está el calor que se liberó. Durante la formación del núcleo terrestre, todos estos cuerpos se unieron. Eran rocosos, tenían pedazos de metal. Ese metal se asentó en la Tierra para formar... Gravedad. Gravedad, solo por gravedad. Pero el cambio en su energía gravitacional, yendo desde casi la superficie de la Tierra a caer al centro, también liberó mucho calor. ¿Por qué la Tierra no se enfrió? Pienso que no se enfrió porque se enfría muy lentamente. Eso parece sorprendente, dado que es muy caliente. Pero su temperatura original era muy caliente. Y por eso la Tierra es grande, por eso lleva mucho tiempo para enfriarse. Por eso es que pequeños planetas como Marte, aún cuerpos más pequeños como la Luna, se enfriaron más. Pero aquí en la Tierra, el enfriamiento del planeta tomará quizás billones de años, gracias al intenso calor de su núcleo que actúa como un horno natural. Ullman y Lehman no sabían de lo que este horno era capaz, y ese es nuestro próximo gran descubrimiento. Desplazamiento continental. Alemania, 1911. Un meteorólogo llamado Alfred Wegener observaba algunos libros cuando algo le llamó la atención. Una lista de idénticos fósiles de plantas y animales que fueron hallados en lugares opuestos del Océano Atlántico. Wegener estaba intrigado. ¿Cómo podían las mismas especies ir de un lugar del mundo a otro? Examinó la costa este de Sudamérica y la costa oeste de África y se asombró de que por su forma podrían ensamblarse. Más buscaba, más coincidencias hallaba. Especies de mamíferos terrestres en el este de África también habitaron la isla de Madagascar. ¿Cómo sucedió eso? ¿Evolucionaron los animales en ambos lugares? ¡Quieto, por favor! ¿O de alguna forma cruzaron de una tierra a otra, nadando cientos de kilómetros a través del Océano Índico? Entonces, Wegener vio todo claramente. Se dio cuenta de que todos los continentes en el mundo formaron una única masa gigante de tierra que llamó Pangea, que en griego significa toda la tierra. Fue en Pangea que las plantas y animales hallados en lugares opuestos del mundo habían compartido alguna vez el mismo hogar. Luego, hace cientos de millones de años, Pangea se dividió y sus piezas se movieron hacia el lugar donde ahora se hallan. Wegener llamó a su teoría
Desplazamiento continental. Wegener no fue el primer científico en especular que la Tierra alguna vez fue dominada por un supercontinente, pero fue el primero en reunir toda la evidencia y lograr un buen caso con ella. Desafortunadamente, sus coetáneos no fueron muy receptivos. No había un mecanismo que explicara cómo los continentes se abrieron camino a través de los océanos. El desplazamiento continental era algo muy difícil de creer. Como resultado, su descubrimiento fue largamente ignorado. Cálmese o salga de aquí. El fondo marino se está extendiendo. Segunda Guerra Mundial. Los barcos alemanes estaban merodeando. Para ubicarlos, las fuerzas aliadas desarrollaron nuevos métodos de sonar y los científicos fueron enlistados para ayudar a estudiar el fondo del océano. Cuando Estados Unidos entró en guerra, Harry Hess era un profesor de geología de la Universidad de Princeton, pero también era un reservista naval. Por eso no pasó mucho tiempo para que se hallara al mando de un barco de ataque en el Pacífico. Para ayudar en las maniobras de anclaje en una playa, el barco de Hess se equipó con un sonar de profundidad. Como era un geólogo de corazón, él utilizaba para medir la profundidad del océano el sonar, aun cuando su barco estaba en alta mar. Lo que descubrió lo sobresaltó. Hasta la Segunda Guerra Mundial, los científicos imaginaron que el fondo del océano era así: chato, ancho, con nada más que sedimentos. Pero alrededor de 3 kilómetros por debajo de las olas del Pacífico, Harry Hess descubrió algunas cosas más. Montañas, como estas de California, con profundos cañones y fosos. Cientos de altos picos que ahora creemos que una vez fueron volcanes activos. Y todo esto en el fondo del Océano Pacífico. Sorprendentemente, descubrir estas montañas del Pacífico no hace que Harry Hess integre nuestros grandes 100. Veremos eso en un minuto. Para comprender a dónde lleva esto, me gustaría comentarles algo que dejó a la biología y su mundo murmurando. Durante años, los oceanógrafos que estudiaron el Océano Atlántico tomaron lecturas del sonar que indicaban que había algo grande allí abajo. En 1953 hallaron lo que era: una cadena montañosa de 19.000 kilómetros de longitud. La llamaron la cresta del Atlántico Medio. Para informarnos, visité a Neil Driscoll, geólogo del Instituto Scripps de Oceanografía. Uno de los grandes descubrimientos que se hicieron fue que existían crestas de volcanes subacuáticos a gran altura del fondo marino. ¿Qué altura tiene una montaña en medio del Atlántico? El promedio de la profundidad del fondo marino está en 4 o 5.000 metros. La cresta del Océano Medio es de unos 2.500 metros. Así que se asientan alrededor de 2,5 kilómetros como promedio más alto que el fondo del mar circundante, que se muestra aquí con azul oscuro. Eso es más de 1,5 kilómetros de altura. Sí. Y allí es donde Henry Hess regresa a la historia. Analizando muestras de núcleo y lecturas de sonar de la cresta del Atlántico Medio, Hess hizo un asombroso descubrimiento, un fenómeno casi más allá de la comprensión. Determinó que la edad del fondo del Océano Atlántico era más antigua a medida que se alejaba de la cresta. Había descubierto que el fondo del mar se estaba extendiendo y que la roca derretida había sido empujada desde adentro de la Tierra hacia la cresta, donde luego formó una nueva corteza sobre el fondo del océano. Gradualmente era empujada sobre cada lado a medida que más roca derretida continuaba empujando desde abajo. Hess llamó a su gran descubrimiento extensión del fondo marino. Harry Hess estaba en una posición en que podía unir todo. Era una nueva Tierra que se estaba generando, pero si ocurría durante mucho tiempo la Tierra crecería, y no era así. ¿No se volvía más grande? No, Harry sabía del hecho de que si una nueva Tierra se estaba generando en un área, se debería consumir o reciclar en otra área. El proceso que recicla la corteza del fondo marino que se expande se llama subducción. Pero como nuestro próximo gran descubrimiento revela, todo es parte de un proceso mucho más grande, quizás la fuerza más poderosa en la faz de la Tierra. Los terremotos. Placas tectónicas. Hess rescató de la oscuridad la idea de Pangea de Alfred Wegener. Ahora había un mecanismo geológico para explicar el desplazamiento continental.
Cuando se oye eso suena genial. En 1960, ambas ideas se unieron en una sola teoría, la ciencia de las placas tectónicas. Un gran descubrimiento que reveló qué complejo y dinámico es nuestro planeta. Varios grupos de científicos llegaron a la conclusión de que no solo la corteza terrestre se mueve, sino que la superficie del planeta está rota en enormes placas interconectadas. Estas placas están constantemente en movimiento, flotando en un estrato de roca derretida en el manto de la Tierra. Parece fantástico, parece demasiado loco. ¿Cómo podría el mundo entero estar deslizándose? Ya entiendo por qué la gente era escéptica. Con un ritmo, así crecen sus uñas. No tan rápido, no siento nada, ¿no? Así es, pero acumulativamente es enorme. Pero así es la cosa. Los tiempos geológicos hacen que esto sea importante, porque si piensa en ellos, durante un año usted se mueve pocos centímetros. Si piensa en millones de años, se moverá kilómetros. Hace 250 millones de años, todas las placas estaban juntas en Pangea y se estaban separando. Ellas volverán a juntarse. ¿Por qué se unirían otra vez? Porque el Océano Pacífico justo ahora tiene subducción todo a su alrededor y la placa actualmente se está consumiendo y reciclando, donde el Océano Atlántico se está expandiendo sin mucha subducción. Por eso el Océano Atlántico crecerá, el Océano Pacífico se cerrará y así nos acercaremos a Asia y al Océano Pacífico. Es una locura. Lo es genial. Es increíble. Es difícil que los geólogos lo crean. Que no lo crean, sí. No, que no crean en eso. Por eso la teoría y el mecanismo fueron una importante contribución. Pero nunca podríamos creerlo hasta que... ¿Las placas se extienden? No, están abriéndose paso. La comprensión de las placas tectónicas les dio a los científicos nuevos panoramas en la cambiante cara de nuestro planeta. Un ejemplo dinámico de algunos de esos cambios pueden verse aquí en California, en su costa, donde dos de las más grandes placas, la del Pacífico y la de Norteamérica, colisionan. De esto surgen consecuencias, pero una es que tenemos volcanes donde las placas son subducidas bajo la tierra. Estos volcanes aparecen porque la placa que es subducida libera agua. Y esta agua baja la temperatura del derretimiento de la placa principal y lo hace más fácil. Así tenemos los volcanes. Así tenemos el monte Whitney y el monte Shasta. Cosas como esas, absolutamente. Los Andes son un perfecto ejemplo de este tipo de volcanes. Otros lugares son la cresta del Océano Medio. Se tienen piezas del fondo marino que son 1 o 2 kilómetros más altas que los alrededores del fondo. Estas son cadenas volcánicas bajo el agua que se comprimen y expanden en el océano. Tenemos otros lugares con deslizamientos que son grandes fallas. ¿Cuándo se desliza una falla? Es cuando las placas se mueven una al lado de la otra. Y ellas no lo hacen sin dar giros y vueltas. Y así que donde hay giros y vueltas puede cerrarse en algún lugar. Sí. Y luego ellas se liberan. Y se liberan rápidamente con mucha energía y en un momento. Cayendo casas y edificios. Causando muchos temblores, sí. Pero sin los terremotos nunca se habrían descubierto estas cosas, ¿verdad? Los sismos son importantes porque nos permitieron definir la geometría de la placa. Nos permitieron definir los límites. Bien, ¿y qué sucede con los volcanes? Antes de que los volcanes se activen y erupcionen, muchas veces hay una actividad sísmica previa. Temblores. Sí, mientras el magma asciende a la superficie causa una tensión y esta es liberada. ¿Vio usted evidencia de placas tectónicas aquí? Sí. Lo que estamos viendo son riscos formados por varias capas de sedimentos que se depositaron a unos 500 metros debajo del nivel del mar y fueron elevándose sobre el suelo marino. Lo que vemos aquí es la placa tectónica en nuestro patio trasero. Hemos explorado varios grandes descubrimientos que revelaron qué sucede dentro de la Tierra. Los próximos descubrimientos nos dirán lo que sucede sobre ella. Con tanta tecnología a nuestro alcance, parece que predecir el tiempo será como una ciencia exacta. Pero los patrones globales del clima son muy complejos, volátiles. Es imposible predecir con precisión las condiciones más allá de 2 semanas de anticipación. El clima tiene muchas variables que pueden cambiar rápidamente, trayendo una inesperada violencia. La energía de una tormenta puede ser mayor que el poder destructivo de una bomba atómica. Energía suficiente como para generar electricidad para una gran ciudad durante meses. Un rayo puede golpear con el poder de 100 millones de voltios, calentando el aire a su alrededor a 50.000 grados, 5 veces más caliente que la superficie del Sol.
A fines de 1890, poco era lo que sabíamos sobre el cielo. Veamos cómo predecir el clima en nuestro próximo gran descubrimiento. Troposfera y estratosfera. Un meteorólogo francés llamado Léon Tesserine de Bord guió cientos de vuelos de globos sin tripulación. De Bord equipó un vuelo con una serie de instrumentos científicos de medición que continuamente registraban las condiciones de altitud. Había termómetros, barómetros y un higrómetro para medir la humedad. De la información reunida por estos instrumentos, De Bord fue el primero en descubrir que la atmósfera se divide en estratos. Cada uno se caracteriza por una condición meteorológica particular. El primer estrato que halló se eleva desde la superficie de la Tierra hasta una altitud de alrededor de 15 kilómetros. Llamó a este estrato troposfera, que significa esfera de cambio. Aquí es donde se producen los fenómenos meteorológicos. La mayor parte de ellos enviados a nosotros por cortesía de corrientes que pueden alcanzar velocidades de hasta 300 kilómetros por hora. Por encima de este estrato, De Bord halló otro al que llamó estratosfera, que significa esfera de estratos. Se eleva 50 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. El descubrimiento de Bord revolucionó nuestra comprensión de la atmósfera y nos ayudó a entrar en la moderna ciencia del tiempo y en los estudios del clima. En este momento hay 17 satélites internacionales orbitando la Tierra, rastreando el clima. Alrededor de 1000 globos climáticos son observados todos los días y más de 10.000 estaciones de observación monitorean las condiciones climáticas en cada continente. ¿Por qué tanta atención al clima? Obviamente una advertencia a tiempo de una tormenta ayudaría a salvar muchas vidas. Pero además se trata de economía. Solo en los Estados Unidos, un tercio de la economía, alrededor de 2.7 trillones de dólares, dependen de nuestro análisis de qué está sucediendo con el clima. Y los globos de aire caliente de Bord ayudaron en esto, tanto como nuestro próximo gran descubrimiento. Radiación cósmica. En los primeros días del siglo XX, los científicos hallaron que una misteriosa forma de radiación echaba a perder sus experimentos. No sabían de dónde provenía esta radiación, hasta que un físico llamado Victor Hess hizo un gran descubrimiento. Creyendo que la radiación podría provenir del cielo, Hess hizo una serie de vuelos en un globo de aire caliente recogiendo información con una variedad de instrumentos, incluyendo un electroscopio que mide la carga radiactiva. Durante uno de los vuelos del globo hubo un eclipse total de sol. Cuando el nivel de radiación permaneció igual, Hess supo que la misma no podía provenir del Sol. Tenía que venir del cosmos. Con esa idea, Victor Hess descubrió la radiación cósmica, partículas atómicas cargadas eléctricamente. La mayoría protones, radiación del espacio profundo. Y también potencialmente peligrosa, capaz de causar mutaciones genéticas y cáncer. Se estima que cada año más de 100.000 personas mueren de cáncer causado por la pequeña dosis natural de radiación proveniente del espacio. Por su descubrimiento de la radiación cósmica, Hess, un nativo de Austria, fue galardonado con el Premio Nobel en 1936. Pero el premio no lo protegió de los nazis. La esposa de Hess era judía y fueron marcados para ser encerrados en un campo de concentración. Afortunadamente, un oficial de la Gestapo les advirtió y huyeron de Austria antes de ser arrestados. En 1946 ya eran ciudadanos americanos y Hess lanzó vuelos en globo para una serie de pruebas científicas arriba del edificio Empire State. En vez de analizar rayos cósmicos, Hess, ahora profesor de la Universidad Ford, fue al Empire State para medir otro tipo de radiación. Trabajando sobre el cielo de Nueva York, Hess analizó los niveles de radiación en muestras de lluvia que recogió en la cima del edificio. La razón fue que hacía menos de un año se había lanzado la bomba atómica en Hiroshima. Victor Hess fue el primer científico en los Estados Unidos en analizar la lluvia radioactiva de esa explosión. El origen de los rayos cósmicos aún no está claro. Probablemente provengan de una supernova, estrellas que explotan en el espacio profundo.
Puede ser que hayan quedado del Big Bang, donde la masa de todas las estrellas del universo explotaron de una vez. Cualquiera sea su origen, somos afortunados de que el campo magnético que rodea nuestro planeta nos proteja de la mayoría de los efectos nocivos de la radiación cósmica. Pero como veremos en nuestro próximo descubrimiento, es un campo magnético que fluctúa continuamente. Inversión del campo magnético. Como ya hemos visto, el campo magnético de la Tierra es un escudo que protege nuestro planeta de la mayoría de las peligrosas radiaciones solares. Pero en 1906, un geólogo francés llamado Bernard Brun hizo un asombroso descubrimiento sobre el campo. Brun estaba examinando roca volcánica recién formada, cerca de una corriente de lava en el centro de Francia. La lava de un volcán contiene minerales de las profundidades de la Tierra. Dentro de la lava fundida, las partículas de hierro se mueven libremente. Pero cuando comienza a enfriarse y se convierte en roca, las partículas de hierro se ordenan según el campo magnético, como un compás. Se convierten en una instantánea fosilizada del campo magnético en acción. Pero durante su investigación, Brun halló que algunas de las rocas que contenían partículas de hierro fueron magnetizadas en la dirección opuesta. La aguja de su compás se movió, señalando el sur en vez del norte. Este era el momento de un descubrimiento. Brun se dio cuenta que en algún punto en el pasado, el campo magnético de la Tierra había cambiado de dirección y se había revertido. Fue un descubrimiento significativo. Concluyó que la Tierra fue un planeta mucho más dinámico de lo que imaginamos, cambiando constantemente. Podemos ver que el campo magnético de la Tierra se invirtió cerca de 60 veces en los últimos 20 millones de años. Eso es una vez cada 200.000 años. Ahora podemos estar pasando por esa inversión porque el campo magnético disminuyó su fuerza, casi un 10% en los últimos 150 años. Nadie está seguro de por qué esto sucede, pero el descubrimiento de Brun plantea una provocativa pregunta. ¿Qué sucederá cuando el campo magnético de la Tierra sea cero? La respuesta puede estar en Marte. Los científicos detectaron que el planeta rojo quizás tuvo un campo magnético que era generado por un núcleo, tal como el de la Tierra. Pero en algún punto del pasado, la fuente de calor del núcleo de Marte se extinguió. Sin su horno interno, el planeta murió. Su campo magnético desapareció, y rayos solares y nocivos rayos cósmicos bombardearon el planeta, eliminando cualquier oportunidad de vida. ¿Podría suceder aquí? Bien, la composición y el tamaño del núcleo de la Tierra es tal que la Tierra probablemente permanecerá caliente durante billones de años. Pero, ¿qué sucederá cuando el campo magnético se invierta y baje a cero? Si sucede en los próximos 1000 años, habrá seguramente humanos aquí, científicos, y ellos podrán medir los rayos cósmicos y estudiar sus efectos sobre las cosas vivientes. Nuestro próximo gran descubrimiento comienza con un rompecabezas. A comienzos del siglo XIX, científicos europeos hallaron que ciertas formaciones rocosas en áreas bajas tenían un asombroso parecido a rocas halladas a mucha más altura hacia el norte. ¿Cómo llegaron allí? Una idea fue que las rocas fueron movidas por gigantescos glaciares que alguna vez se expandieron por fuera de la montaña y luego se retrajeron a sus actuales locaciones. Había nacido la teoría de la edad del hielo. Eras de hielo periódicas. ¿Qué podría haber causado la era de hielo? El tema permaneció en el misterio hasta la Primera Guerra Mundial. Un científico yugoslavo llamado Milutin Milankovic desarrolló una teoría. En esa época, varios modelos matemáticos se desarrollaron para explicar las sutiles pero significativas variaciones en la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Astrónomos habían calculado que la distancia entre los dos y que la forma de la órbita terrestre cambia gradualmente cada 100.000 años. Y cada 40.000 años, el ángulo del eje de la Tierra se inclina levemente. Esto afecta dónde la energía del Sol toca a la Tierra. Utilizando estas y otras mediciones, Milankovic calculó con una precisión matemática cómo las variaciones orbitales causaron que el clima cambiara en la historia de la Tierra. Esto comenzó cuando un sutil cambio en la órbita terrestre produjo veranos más cálidos e inviernos más fríos.
Este cambio creó un efecto dominó que año tras año, siglo tras siglo, permitió que los glaciares se expandieran y las capas de hielo crecieran. Cuando la órbita de la Tierra cambió otra vez, el hielo se retiró. Milankovitch descubrió un mecanismo que explica la creación periódica de eras de hielo. Hoy, la mayoría de las teorías de Milankovitch fueron confirmadas y aceptadas. Se estima que la Tierra puede haber experimentado unas 17 eras de hielo hace 1 millón de años, con gigantescas capas de hielo cubriendo la tercera parte del planeta. Mientras eras de hielo se sucedían periódicamente hace cientos de miles de años, nuestro próximo gran descubrimiento ha revelado en solo 100 años lo que en términos geológicos es un evento catastrófico, más significativo que la era de hielo. Y está sucediendo justo ahora. Calentamiento global. Este es el Centro Nacional de Datos Climáticos en Asheville, Carolina del Norte. Los registros climáticos de todo el mundo se almacenan aquí. Algunos de ellos son del año 1700. Pero es el clima del último siglo que tiene un particular interés para los expertos como Tom Card, director del centro. Los registros indican que en los últimos 100 años, la temperatura de la superficie del planeta se incrementó alrededor de 4 décimas de grado centígrado. Esto no parece ser mucho, pero se cree que representa un calentamiento significativo en un relativamente corto periodo. Los impactos del calentamiento son sustanciales. Este es el mayor problema global. Las especulaciones sobre qué causa que la Tierra se caliente se centran en la combustión de materiales fósiles. Mientras que el dióxido de carbono y otros gases son un hecho natural en la atmósfera terrestre, los científicos se preguntan si un aumento del dióxido de carbono industrial podría ser responsable del cambio climático. Finalmente, un geoquímico americano, David Keeling, quiso medir cuánto dióxido de carbono podría haber allá arriba. En 1958, Keeling tomó muestras de aire 3 kilómetros por encima de la Tierra, arriba del Mauna Loa, en Hawái. Se eligió ese lugar porque el aire era casi impoluto. Keeling recogió las muestras en un matraz y midió los niveles de dióxido de carbono con un analizador infrarrojo de gases. Los resultados fueron asombrosos. Keeling halló que el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera se incrementaba a un ritmo de 3.3 billones de toneladas por año. Fue un momento glorioso. De pronto, el debate sobre la conexión entre el calentamiento global y los crecientes niveles de dióxido de carbono se volvieron algo más que un tema académico. Aquí estaban datos mensurables. Hoy el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera continúa elevándose. Ahora está en un nivel 30% mayor del que los expertos creyeron que era el anterior al comienzo de la revolución industrial. Esto es un impacto significativo en el clima mundial. Uno de los ejemplos más visibles del cambio climático debido al calentamiento global está aquí, en el glaciar South Cascade en el estado de Washington, donde el hielo se está derritiendo. Así es como el glaciar se veía en el año 28, 1975 y 2003. Según estudios, el glaciar South Cascade se ha reducido en 2 kilómetros más que en el siglo pasado. Perdió agua por el equivalente a 21 metros del grosor de su superficie. Los glaciares se están reduciendo en todo el mundo. Una investigación geológica de 160.000 glaciares y capas de hielo informa que el volumen está decreciendo a un promedio significativo. Mientras hay un consenso entre los científicos de que el clima de la Tierra se está tornando más cálido, hoy se debate sobre cuánto influye el dióxido de carbono en ellos. A pesar de la discusión, los investigadores estudian más que nunca el calentamiento global. Se desarrollaron programas computados para anticipar qué puede suceder si el ritmo del calentamiento actual continúa, desde extensas inundaciones a la devastación de los ecosistemas en todo el mundo. Los vulcanólogos estiman que la erupción de la montaña Santa Elena liberó en la atmósfera alrededor de 10 millones de toneladas de dióxido de carbono. Esto parece mucho hasta que se lo compara con los 26.000 millones de toneladas que los humanos producen cada año, la mayor parte por quemar combustible.
Piensen en ello de esta manera. La erupción diaria durante un año de 7 volcanes del tamaño de la montaña Santa Elena serían necesarias para igualar la emisión de dióxido de carbono que producimos. Desde las eras de hielo a los efectos del calentamiento global, el clima de la Tierra es una montaña rusa de cambios. Y nuestro próximo gran descubrimiento ayudará a colocarlo en perspectiva. El cambio geológico. Durante siglos, la gente creyó que la Tierra tomó forma debido a catástrofes como la inundación bíblica. Pero a comienzos de 1800, un culto abogado de Oxford, llamado Charles Lyell, destruyó esa creencia y revolucionó la geología. Lyell pasó años viajando por el mundo, estudiando un increíble número de formaciones rocosas y muestras de fósiles. Era muy meticuloso, y pieza por pieza comenzó a ver que las rocas contaban una historia diferente. Mientras que las catástrofes como volcanes, terremotos e inundaciones rara vez afectaban el planeta, los grandes cambios eran el resultado de un increíble proceso geológico lento y natural. Un proceso manejado por el viento, el agua, la erosión y el calentamiento y enfriamiento de la Tierra. El registro de esos cambios estaba contenido en los estratos rocosos. Pero aquí estaba la idea más radical de Lyell. El mecanismo para ese lento proceso geológico era el tiempo. Mucho tiempo. La Tierra, argumentaba Lyell, era más antigua de lo que generalmente se decía, y él presentó pruebas de este hallazgo en un notable libro llamado Principios de la Geología. Hoy en día su publicación es considerada como el nacimiento de la geología moderna. Sam Bowring es un profesor de geología en el MIT. Fue muy importante en el desarrollo de las ideas de Lyell un viaje para ver los volcanes de Italia y el Vesubio. Creo que en particular fue donde vio que las montañas estaban hechas de continuos flujos y que sabían con bastante precisión cuándo habían sido las erupciones porque eran históricos, y él pudo usar eso para extrapolar que el volcán por sí mismo debía tener cientos de miles de años. En aquella época hablar de cientos de miles de años era revolucionario. Otros apoyaban la idea de direccionalidad en la evolución, ya que la Tierra en esos días no era la misma que la de hoy. Algún cambio secular sucedió. Los científicos aún hoy lo discuten. ¿Las placas tectónicas actuaban hace 4,5 millones de años atrás o esto comenzó más tarde en la historia de la Tierra? Hoy muchos consideran a Charles Lyell como el Charles Darwin de la geología. En la vida real, la conexión entre los dos hombres fue significante. Darwin se llevó una copia del primer volumen del Tratado de Lyell en su viaje al canal de Beagle. Y se dio cuenta al leer eso, que mientras él se preocupaba por la evolución, allí estaba la solución a la misma. Teníamos un tiempo ilimitado. El descubrimiento de Lyell desató un enorme interés en determinar la verdadera edad de la Tierra. Hasta entonces, la mayoría creía que el planeta era joven. Pero con la publicación del libro, los geólogos querían saber qué tan joven. Nuestro próximo gran descubrimiento nos da una respuesta. Fichado radiométrico. Exactamente, ¿cuántos años tiene la Tierra? La pregunta persistió hasta 1907, cuando el químico americano Bertrand Boltwood descubrió la manera para que rocas y minerales de la Tierra proporcionaran una respuesta. Los científicos ya sabían que las rocas contenían elementos radioactivos naturales como el uranio. Además, sabían que cada elemento se descomponía en otros según su propio ritmo y tiempo. Y ese ritmo casi nunca cambiaba. Mientras estudiaba ese ritmo de descomposición, Boltwood halló que las muestras de mineral de uranio siempre contenían rastros de plomo. Era un índice. Él creía de que el plomo era el último elemento remanente del proceso de descomposición del uranio. Con esta observación, Boltwood armó el rompecabezas. Si él medía la cantidad de plomo contenida en una muestra de uranio y lo calculaba por el ritmo conocido con que el uranio se descomponía, podía determinar la edad aproximada de la roca. Fue un increíble descubrimiento. De repente, los científicos tenían una nueva herramienta extraordinaria y precisa para calibrar la historia geológica de la Tierra. Se llamó fechado radiométrico.
La importancia del fechado radiométrico es que nos permite determinar la edad de las rocas del Gran Cañón con bastante precisión. Así podemos comprender toda la historia de las capas rocosas antes de que el cañón se creara. Sabemos que las rocas en la parte más profunda del cañón tienen de 1.7 a 1.8 billones de años y aún están cubiertas por una delgada capa de arenisca de solo 530 millones de años. Sin la geocronología nunca podríamos saber que nos estamos perdiendo más de 1 billón de años de la historia en toda la superficie. Bien, otros lugares del mundo tienen esa historia. Aquí no tenemos esa historia y eso es algo importante para recordar. El registro geológico está notablemente incompleto. Así que un siglo atrás, geocronológicamente, el tiempo de la Tierra, un siglo atrás había una exactitud de 10%, 50%. Hace 100 años ni siquiera sabíamos qué estábamos fechando. Por eso las inseguridades eran mucho mayores. Se obtenían fechas de alrededor de 2 billones, lo que era muy notable en términos de comprensión de la edad de la Tierra. Pero era solo la mitad de la edad real de la Tierra. En 1950 la gente comenzó a fechar meteoritos y pensamos que la Tierra tenía probablemente 4.5 o 6 billones de años. Para apreciar cuánto tiempo es eso, consideren esto. Si comparamos toda la historia de la Tierra con un lapso de 24 horas, 1 billón de años pasarían 30 minutos, lo que significa que la completa historia épica de la civilización humana sucedería en menos de un segundo, ni siquiera en un tic-tac del reloj. ¿Por qué es tan importante esto? Cuando vemos la historia de la evolución, está señalizada por casos increíbles de extinciones. La extinción permotriásica de hace 251 millones de años mató al 90% de todo ser que vivía en los océanos. La cuestión es si era un proceso gradual donde veíamos incrementos de la cantidad de extinciones o si eran catástrofes. ¿La vida en la Tierra era maravillosa en el Pérmico y luego de repente todo se extinguió? La forma de responder esa pregunta es con la alta precisión geocronológica. Y los datos que se acumulan hasta ahora sugieren que fue un evento extremadamente rápido. Tan pronto como digo rápido evento, lo que usualmente utilizamos es el caso del impacto de un asteroide. Recientemente se ha encontrado alguna evidencia que sugiere que un asteroide pudo haber impactado en la Tierra. Otro aspecto de la extinción es realmente, y para algunas personas, más excitante que la comprensión de la extinción en sí misma, y es qué sucede con los ecosistemas. ¿Cuánto tardan en recomponerse? Cuando se destruye todo es como rearmar el reloj de la evolución y permitir que nuevas cosas llenen el ecosistema que fue destruido por completo. Si no hubiera sucedido esa extinción, no habríamos visto el nacimiento de los dinosaurios y el de los mamíferos. No podríamos vivir en un planeta muy diferente. No podríamos vivir aquí. Uno mira esto y se siente algo así como un insignificante espectador. Así es. La grandeza de ellos es sorprendente, pero cuando uno piensa lo que podemos aprender de eso, entonces hay otro nivel de... Así es como un libro. Hay mucha información esperando que la saquemos de allí. Información que ni siquiera pensamos en pedir a la roca que la hiciera para nosotros. Hay mucho por hacer. Bien, eso es trabajo seguro para la ciencia. Sí. La Tierra es un planeta complejo y dinámico. La corteza se expande, el manto se mueve, la atmósfera está constantemente cambiando. Todas las especies que viven en la Tierra cambian junto a ella. Nuestros ancestros lo hicieron, si no, no estaríamos aquí. La Tierra desafía todas las cosas y la vida está a la altura de ese desafío. Doblado al español por T-Pro Producciones, Buenos Aires, Argentina.